Muy buenas noches para todos. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, Guía Técnica número 5 ICCA, Protección contra la Corrosión, dictada por el ingeniero Kilian Casallas Salinas. Igualmente los invitamos a adquirir esta guía impresa en nuestra tienda virtual www.tiendavirtualicca.com.co. El precio de este material es de 50.000 pesos e incluye el costo del envío. En el chat se dejará el enlace de acceso. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. A nuestros patrocinadores también les agradecemos. En esta ocasión son Industrias del Hierro, SICA Colombia, Pintuco Colombia y Ascor. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora. Posteriormente, se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante aclarar, como siempre, que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de esta conferencia. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Guía técnica número 5 ICCA, Protección contra la corrosión, dictada por el ingeniero Kilian Casallas Salinas. Nuestro conferencista de hoy para la guía técnica número 5 ICCA, Protección contra la corrosión, es el ingeniero Kilian Casallas Salinas. Él es ingeniero metalúrgico de la Universidad Libre, especialista en gestión de integridad y corrosión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás. Es inspector de recubrimiento certificado NACE International CIP nivel 3 e inspector de recubrimiento certificado SSPC USA nivel 3. Es integrante del Comité Técnico de Elaboración de Normas de Competencia Laboral SENA. Es consultor industrial. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre corrosión. Él cuenta con 30 años de experiencia en actividades de control de corrosión en el sector industrial colombiano. También es miembro de la Junta Directiva y director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Corrosión y Protección, ASCOR. Entonces, ahora sí los dejamos con Kilian. Kilian, bienvenido. Muchas gracias. Por favor, me reporta sonido, Iván. Sí, señor. Se escucha bien, Kilian. Ok, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias, Iván, por su presentación. Muchas gracias al Instituto Instituto Colombiano para la Construcción con Acero por la invitación que me han dado en el día de hoy.
para poder compartir estas experiencias y este trabajo tan interesante que fue desarrollado por un grupo de profesionales vinculados a la temática de la corrosión. Como les decía Iván, mi nombre es Kilian Casallas, yo soy ingeniero metalúrgico. En este momento soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Corrosión y Protección. Aquí aparecen mis datos por si en algún momento ustedes estiman conveniente, puedo colaborarles o puedo apoyarles en algo. Kilian, hubo un corte por ahí de sonido. Cuando estabas haciendo tu presentación, después de ingeniero metalúrgico se cortó el sonido. Ahora, ¿cómo me escuchan, por favor? ¿Mejor? Iván, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, parece que el inconveniente de sonido es del ingeniero Iván, pero nosotros lo estamos escuchando bien, ingeniero Casallas. Por favor, continúe. Ok, bueno, muchas gracias. El ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia. Lo tratado en ella refleja solo la opinión de su autor. Eso me parece prudente y, por supuesto, todos nos acogemos a esta consideración. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a las personas que participaron tanto en la elaboración de este documento como a las personas que estuvieron en el proyecto de la revisión. La dirección general de este proyecto fue del Instituto Colombiano para la Construcción con Acero, ICCA. Participaron en la elaboración el ingeniero José Ignacio Huertas, el ingeniero Juan Carlos Velázquez, el ingeniero Felipe Jiménez, y estuvieron en la revisión el ingeniero Luis Garza, Rodrigo Delgado, Luis Alberto Lozada, Gerardo Rodríguez y Miguel Ángel Gómez, que estuvieron también junto con mi persona en la parte de la elaboración del proyecto. Así que muchas gracias a ellos y muy valiosos los aportes que ellos tuvieron para el desarrollo de esta actividad. Entonces, vamos a trabajar sobre la problemática de la corrosión, básicamente enfocados en aceros al carbono. La mayoría de las estructuras metálicas que se desarrollan en los proyectos de ingeniería en nuestro país están dadas por aceros al carbono. No obstante, también se desarrollan estructuras metálicas en otros materiales, como aluminio, inclusive materiales que son mucho más resistentes a la corrosión, como materiales poliméricos combinados con elementos metálicos o superficies metálicas ferrosas. Es muy interesante revisar la problemática de la corrosión debido al gran impacto que genera sobre los proyectos de ingeniería. Empecemos definiendo que la corrosión, o definiciones de corrosión hay muchas, pero realmente yo pienso que una definición muy disidente es considerar que la corrosión es el deterioro de un material metálico por la interacción con su entorno. Los materiales metálicos y específicamente los materiales ferrosos son muy sensibles a la corrosión debido a que no tienen altos elementos aleantes, al no ser que tengamos una buena concentración de elementos aleantes en aceros especiales. La velocidad de la corrosión es directamente proporcional a las características del medio donde se encuentra instalada la infraestructura metálica. Eso ya da a entender que un ingeniero que está vinculado a los temas de control de corrosión, su primera actividad será caracterizar el ambiente, puesto que si conocemos el ambiente, lo importante es poder saber cómo interactúa ese ambiente con ese material metálico que tengo instalado allí. Sin embargo, hay muchos materiales que son sensibles a daños por la corrosión, dependiendo también de su naturaleza metalúrgica. Hay materiales que tienen algunos elementos aleantes y son un poco más resistentes a la corrosión, como el caso de los aceros inoxidables o en el caso específico de las estructuras que se fabrican en aceros al carbono, las estructuras en materiales ferrosas, que son los aceros autoprotectores, como el caso de la 588, que es un acero que tiene la capacidad de autoprotegerse. Pero importante considerar que estos materiales no funcionan bien en todos los ambientes. Esos materiales en ambientes costeros son muy sensibles y obviamente se degradan rápidamente, puesto que los cloruros que existen en aquel ambiente van a romper esas capas pasivas que son las que finalmente hacen el proceso de control de corrosión. Igual le pasa a los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables funcionan porque están oxidados, porque generan una capa protectora que finalmente se convierte en una película pasiva.
uno siempre empieza a considerar, oye, ¿por qué se da el fenómeno de la corrosión? ¿Qué es lo que pasa allí? Realmente el acero, que es un material con el cual fabricamos las estructuras metálicas, tiene una altísima concentración en hierro y, por supuesto, una baja concentración en algunos elementos aleantes importantes que puedan generar control de corrosión. Las estructuras metálicas para una bodega, para un puente, para un edificio, son estructuras metálicas de bajos elementos aleantes, o sea, baja concentración de elementos aleantes. Hay algunos elementos que generan una buena protección a la corrosión, como es el caso del níquel, el cromo, y en algunos casos ayuda también, por supuesto, el molibdeno a generar este tipo de protección. Pero estos aceros no son ricos en esos elementos, no tienen esos elementos aleantes. Es decir, su gran mayoría es hierro. Y el hierro tiene una característica. El hierro quiere siempre ser un óxido, es decir, que su naturaleza va a ser óxido. O sea, él en todo momento quiere regresar a su posición de óxido. En la naturaleza, al hierro lo encontramos como un óxido. Lo que se hace en un proceso siderúrgico es precisamente sacarlo de esa condición original que él tiene, que es ser un óxido, mediante un proceso de reducción en un alto horno. Entonces, lo que hace el metalúrgico es coger al hierro, eliminarle, romper esa molécula de óxido de hierro, quedarse con el elemento hierro puro y hacerle un proceso de aleación, es decir, combinarlo con otros elementos dependiendo de las características y las necesidades que tengamos en un momento dado. Si logramos hacer eso, pues encontramos un acero. Pero para el caso de las estructuras metálicas, digamos una 36, una 572, que son materiales con que se fabrican muchas estructuras metálicas, esos materiales tienen muy baja concentración de elementos aleantes y una altísima concentración de hierro. Entonces, claro, como tenemos mucho hierro y él quiere regresar a su estado nativo, fácilmente se oxida y, por supuesto, se empieza el proceso de degradación. Porque en un proceso de oxidación lo que estamos perdiendo son átomos de hierro que se combinan y se van a juntar nuevamente una molécula que finalmente es una molécula de óxido. Entonces, ¿el trabajo nuestro cuál es? Evitar que eso pase. El tema es cómo hacemos para que eso no pase. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase? Entonces, existen diferentes métodos para controlar la corrosión. Industrialmente, encuentra uno métodos como los que podemos encontrar en este listado. Son los más utilizados realmente. Entonces, uno de los métodos muy utilizado para controlar corrosión es seleccionar los materiales. Es un tema de diseño. Es un tema de decir con qué acero o con qué material voy a trabajar para elaborar un determinado proyecto o para completar un determinado proyecto. Otra consideración es cambiar el medio. Ya dijimos que la corrosión finalmente es la reacción de un material con su entorno, con el medio donde él va a estar instalado. Si es un tanque de agua, el tema es la reacción de ese material que está conteniendo esa agua con el agua que tengo allí. Si es una estructura metálica que está en un ambiente determinado, un ambiente costero, un ambiente industrial o en un ambiente rural, pues ese material reacciona con ese entorno, con lo que hay alrededor de él. Entonces la idea podría ser, oye, ¿cómo cambio ese ambiente? Hay casos en que uno lo puede hacer, pero hay casos que es imposible. Pensemos en un puente metálico. ¿Yo cómo hago para cambiar las características del ambiente que está alrededor de mi puente? Muy difícil, no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer en el interior, por ejemplo, de un tanque, o en el interior de una tubería, o inclusive en un recinto donde pueda tener un control de las características y de las condiciones del medio o del entorno que voy a estar rodeando ese material metálico. Entonces, hay casos en que puedo, pero en la mayoría de los casos no puedo. ¿Ok? Para el caso de las estructuras metálicas es difícil poder controlar corrosión por este medio. Mejoras en los diseños geométricos. Ahí sí tenemos, yo creo que una oportunidad de mejora y obviamente la posibilidad de generar acciones con los cuales podemos controlar corrosión. No hagamos diseños tan complicados desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista forma. Esos diseños en donde hay cosas muy complejas es difícil. A veces uno encuentra estructuras, vigas, en las cuales uno dice, oiga, ¿por qué ese ingeniero en lugar de armar una viga prefabricada con dos ángulos, por ejemplo, ¿por qué no cogió una viga en U o cogió una viga en I? Alguna cosa es que es más fácil de hacerle control de corrosión
sobre todo con recubrimientos, a propósito que es el método más utilizado para controlar corrosión. Entonces a veces uno encuentra geometrías difíciles, complicadas, a las cuales no se les puede hacer mantenimiento tan fácilmente. Ahí hay un problema de corrosión. Ese es un problema que realmente se concibe desde el diseño y seguramente vamos a quedarnos con una dificultad de esas para los proyectos de mantenimiento o para las actividades de mantenimiento. ¿Okay? Otro método para controlar corrosión es la protección con recubrimientos. Es el método más utilizado. Cerca del 80% de los métodos para control de corrosión está en recubrimientos. Y esos recubrimientos pueden ser básicamente o recubrimientos metálicos o recubrimientos poliméricos. Un recubrimiento metálico, un galvanizado, un cobrizado, un estañado, un niquelado, esos son recubrimientos metálicos y le permiten a uno hacer control de corrosión. Algunos son muy efectivos en determinados ambientes, otros no son tan efectivos. Algunos tienen viabilidad económica para una estructura metálica, otros no tienen viabilidad. Por ejemplo, un cromado en una estructura metálica, no, eso no es viable. Desde el punto de vista técnico, no es viable. Es muy difícil porque la parte logística para hacer eso es prácticamente imposible. Pero para algunas otras aplicaciones, sí. Piezas pequeñas, piezas decorativas, cosas como esas, sí se puede hacer control de corrosión de esa manera. ¿Listo? Entonces, hay situaciones en las cuales uno lo puede hacer y hay situaciones en las cuales no. Pero los recubrimientos poliméricos sí los puedo utilizar en la mayoría de las consideraciones en los proyectos industriales. ¿Ok? Es más, miren ustedes lo que encuentren a su alrededor cuando salen a la esquina, cuando salen a la avenida. La mayoría de las cosas que ustedes ven tienen algo que ver con metales. Y dentro de esos metales, básicamente aceros al carbono. El poste del semáforo, acero al carbono. El automóvil, acero al carbono. La motocicleta, acero al carbono. La bicicleta, un acero ligeramente aleado. ¿Okay? Inclusive los concretos tienen, obviamente, procesos de control de constructivos mediante recubrimiento, mediante materiales metálicos. En ese caso, son aceros también al carbono. Oiga, ¿y cómo protegen esos aceros al carbono? ¿Cómo protegen esos aceros al carbono? Pues los protegen con recubrimientos, ¿ok? Están protegidos con recubrimientos. Tienen una capa y una película de recubrimientos ahí sobre la superficie. El automóvil, ¿con qué está protegido? Con una capa de recubrimientos. ¿Listo? Entonces, por donde vayamos, vamos a encontrar el tema de los recubrimientos. ¿Listo? Ok. Luego viene protección anódica, ánodos de sacrificio. ¿Cómo hacemos la protección con ánodos de sacrificio? Oiga, coloquemos un material que sea más sensible a la corrosión que el acero. Pongámoslos en contacto, pongamos los dos materiales en contacto. Al tener esos dos materiales en contacto, ¿qué va a suceder? Traslado la corrosión al más reactivo. Entonces, es muy utilizado. Este es el principio del galvanizado. Finalmente, cuando la gente galvaniza, lo que hace es eso, poner átomos de zinc sobre una superficie metálica. Y ponen esos átomos de zinc sobre una superficie metálica, ¿para qué? Para que reaccionen, para que ellos se conviertan en el elemento que se corroe y el acero en el elemento que se protege. ¿Listo? Entonces, muy interesante ese proceso. Luego viene un mecanismo que es protección catódica. La protección catódica es un mecanismo en el cual le recuperamos cargas eléctricas negativas al sistema de tal manera que el hierro no tenga la posibilidad de volverse un ion. Es decir, que no pierda sus cargas eléctricas negativas, porque cuando él pierde cargas eléctricas negativas se vuelve un ion. Cuando está en un ion negativo, reacciona rápidamente o en un ion positivo, perdón. Cuando se vuelve un ion positivo porque perdió cargas eléctricas negativas, reacciona rápidamente con el oxígeno y con el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos carga a eso. Entonces, ustedes deben estar preguntando, oiga, ¿y por qué a las estructuras metálicas no les ponemos eso? Se pregunta uno, ¿no es cierto? Oiga, ¿por qué a las estructuras metálicas no le ponemos cargas eléctricas negativas con una corriente? ¿Por qué no le conectamos un cablecito que le mande corriente al hierro? Esa podría ser una consideración, una pregunta bien interesante. ¿Ok? Isabel, ¿me está pasando la diapositiva? ¿Me se quedó quieto? Íbamos en cómo controlar la corrosión, esa es la que mantenemos. ¿Usted ya cambió? Sí. Perdóneme un segundito, hago aquí un cambio porque parece que no me están pasando. Un segundito, hago aquí un cambio.
Un segundo, algo pasó acá, perdóneme. Perdóneme, yo miro acá qué pasó. Voy a quitar aquí cámara a ver si es que me está quitando internet. Un segundo. Ya creo saber qué pasaba y aquí ya creo que me está pasando. Ahí ya pasó, Isabel, por favor. Sí, señor, Ok, se protege del fenómeno, sí, señor. ok, sí, creí ya que estaba, aquí había un... Sí, señorita, era eso. Vamos a volver a poner el modo presentación. Ahí, perfecto. Entonces decíamos que una de las alternativas para controlar corrosión podría ser esa, podría ser precisamente poner corriente. Pero ¿y por qué no lo podemos hacer? No se puede hacer porque necesitamos un electrolito, necesitamos que el material tenga un electrolito continuamente y aquí no lo vamos a tener. Entonces me podría funcionar si yo tengo la estructura en inmersión, por ejemplo, en un floculador. Un floculador un floculador de agua, la estructura metálica que está dentro de un floculador de agua me podría servir para ese caso. Pero en una estructura de un edificio, una estructura de una planta, de una bodega, de una cubierta, no me sirve ese tema. Ok, entonces empieza uno a preguntarse, oiga, ¿cómo hago para controlar el proceso de corrosión en una estructura metálica? Y decíamos que el método más utilizado son los recubrimientos, ¿ok? Y de esos recubrimientos, el que mejor desempeño tiene y el que mejor logística me permite controlar es el de los recubrimientos poliméricos, las pinturas. Pero entonces uno empieza a preguntarse, oye, ¿y por qué las pinturas fallan? ¿Qué es lo que sucede para que una pintura falle? Entonces, en esta guía, que ha sido una iniciativa espectacular del ICCA, se ha venido trabajando una serie de consideraciones que ustedes van a encontrar en ese documento y seguramente van a analizar en cada uno de los detalles que ustedes van a tener en las fallas de los recubrimientos y en el deterioro de las estructuras metálicas, situaciones como error en la especificación técnica. Muchos de los casos en los cuales hay una falla en los recubrimientos es precisamente la especificación técnica. Hay especificaciones técnicas no concordantes con la realidad en la cual va a trabajar esa estructura metálica. Entonces, para eso hemos hecho este esfuerzo de entregar un documento lo más cercano posible a la problemática nacional que tenemos. Digo a la problemática nacional, bueno, y a la problemática que nosotros manejamos en este tipo de ambientes donde no tenemos, por ejemplo, las 4 estaciones que tienen en Europa. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque es que cogimos como guía un estándar que existe en Europa, que lo tiene la ISO, que es el ISO 12944, sobre el cual vamos a hablar de aquí para adelante casi todo el tiempo, en donde ellos tienen o diseñaron una serie de parámetros con los cuales uno puede tomarla o que le permiten tomar la mejor decisión para generar un proceso de especificación técnica para control de corrosión. ¿Listo? Entonces lo vamos a detallar. Pero realmente este es uno de los mayores problemas que hemos encontrado aquí en nuestro medio. O sea, la especificación técnica. También hemos encontrado fallas asociadas al diseño de la fórmula del recubrimiento. O sea, ese es de la casa fabricante, ese es del químico formulador, en el cual ellos diseñan sus esquemas de recubrimientos, pero no todos los recubrimientos, ni no todas las características propias de una familia química
pueden aplicar para diferentes necesidades. Entonces, esa falla, cuando digo que es una falla, es que a veces encuentra uno situaciones en las que le falla un recubrimiento y hubo un problema de pronto en la aplicación de un inhibidor de corrosión dentro de la fórmula, o un pigmento anticorrosivo dentro de la fórmula, o un pigmento asociado al comportamiento de la fórmula. ¿Listo? Lo mismo, fabricantes de recubrimientos que hay aquí en el país, que me parecen que son compañías muy serias, muy dedicadas al proyecto, a los procesos de investigación, les he visto que ellos le dedican tiempo a esto, a buscar dónde pueden haber errores o qué oportunidades de mejora encuentran ellos para diseñar sus fórmulas. Fallas en procesos de fabricación del recubrimiento. Ya puede ser una falla asociada a la fabricación, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo proceso de fabricación, en el mismo proceso de molienda, en el dispersión, alguna cosa de esas, hemos encontrado que también pueden darse procesos de falla. Ok. Fallas en el proceso de preparación de superficie y aplicación de recubrimientos. Miren, en este sí que yo creo que aquí hay grandes oportunidades de mejora y de hacer cosas que seguramente nos van a aportar y nos van a beneficiar a todos. Mire, la gente en muchísimos casos se preocupa por hacer una buena especificación, por hacer un buen estudio de investigación, por diseñar el mejor esquema de protección, el contratista por hacer la mejor aplicación, pero ¿sabe quién le termina dañando todo el trabajo a ese grupo de profesionales? El muchacho que prepara la pintura, el muchacho que hace la aplicación del recubrimiento, el que selecciona la boquilla, el que selecciona la presión, ese personaje. No por de mala fe, no es que el muchacho lo haga de mala fe, sino porque de pronto no tiene la competencia ni la formación para poder hacer ese tipo de actividades. Ahí hay una oportunidad de mejora bien interesante para todos, porque el contratista, él se preocupa por su gente, por tener a sus clientes satisfechos, porque las cosas le queden bien, porque su proyecto sea bandera en el desarrollo de las actividades del montaje de la estructura, en el desarrollo de las actividades de preparar, de aplicar el recubrimiento, etcétera, etcétera. Pero si el muchacho no tiene la competencia, se nos pierde todo el trabajo, se nos pierde. ¿Okay? Ese muchacho nos mezcla mal el producto, le pone un más catalizador del que dice la ficha técnica, o menos catalizador del que dice la ficha técnica, o le cambia el catalizador, o le cambia el solvente, por alguna razón, y todo se nos viene a pique. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad de mejora importante. Fallas en el proceso de aseguramiento de la calidad. Entonces, tener obviamente unos protocolos, unos programas de aseguramiento de calidad, de tal manera que podamos llevar como la trazabilidad de todas las actividades que se van ejecutando. Y de acuerdo a unos estándares técnicos, pues que eso está hecho. No es sino la aplicación de la norma técnica precisamente para hacer eso. Entonces, la competencia del supervisor de aplicación de recubrimiento, la competencia del inspector de calidad es fundamental. Que él sepa interpretar una prueba de adherencia, que sepa cuándo es adhesiva, cuándo es cohesiva, que sepa cuándo tenemos una falla por pinhole, etcétera, etcétera, y qué norma le aplica para ese tema. Y lo mismo cuando va a calibrar los espesores. Los espesores de película se calibran de acuerdo a un estándar. Los espesores de película no pueden ser parejitos, no pueden ser uniformes. ¿Por qué? Porque es que la misma norma me dice, oiga, usted tiene un rango para aceptar o rechazar, o para que le acepten o para que le rechacen. Pero a veces el inspector de calidad no sabe eso. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que nos permiten hacer cada día mejor los procesos de aplicación. Entonces, estas son como el listadito de las consideraciones más importantes en por qué puede fallar un esquema de recubrimientos. Ok. Etapas básicas de un proceso de control de corrosión con recubrimientos. Caracterización del ambiente. Ya dijimos que la corrosión, ¿qué es? La reacción de un material con su entorno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer el entorno. Ah, sí, claro. Porque mi material sí lo conozco, ¿no es cierto? Yo conozco la ficha técnica de mi material, ¿no es cierto? Pero yo debo saber cómo es el ambiente para ver cómo reacciona él. Todos estos detallitos los encuentran ustedes en la guía. O sea, esta es la información básica que tiene la guía para que al final podamos definir con qué esquema de recubrimiento nos vamos. Caracterización del desempeño de un recubrimiento. Es más, en la misma norma ISO 12944 le habla uno de cómo caracterizar los esquemas de recubrimientos. Y adicionalmente, en una partecita, por ahí tiene una partecita que la coloqué más adelante en una de las siguientes diapositivas, la coloqué en la norma, le dice a uno, oiga, caracterice y evalúe sus recubrimientos junto con el proveedor de los recubrimientos para su ambiente. Ok, pues que todos los ambientes no son iguales. Entonces, como no son iguales, entonces yo llamo a mi fabricante y le digo, oiga, mire, tengo este problema. Venga
traiga lo que usted estime que sirve para este ambiente y caractericémoslo, pongámoslo aquí en consideración y le hacemos unas pruebas de laboratorio y unas pruebas de campo y buscamos la mejor alternativa. Esto es un trabajo entre todos, esto es un equipo. Este es el equipo en donde está el dueño de la obra, está el fabricante del recubrimiento, está el aplicador del recubrimiento. Y entonces, de esa manera, seguramente todos sacamos un buen provecho al tema. Ok, definición del esquema de recubrimientos a utilizar. Listo, ya caractericé. Ahora defino con cuál me voy. Epóxico, alquídico, vinílico, etcétera, 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 etcétera. Procedimientos y técnicas de aplicación. Muchos métodos de aplicar. Lo puedo aplicar por aspersión, lo puedo aplicar por brocha, lo puedo aplicar con rodillo, etcétera, etcétera. Y por aspersión lo puedo aplicar con equipo de alta, con equipo de baja, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, mire, en aplicación, en las técnicas de aplicación, o se gana plata o se pierde plata. Yo veo cosas bien interesantes en campo. A veces la gente dice, ya, terminamos la estructura metálica, todo quedó perfecto, bien soldado, está listo, sale para pintura. ¿Sale para pintura? Sale para problemas. Precisamente porque nos obviamos este tipo de cosas. Entonces, empezamos a aplicar y resulta que vamos a aplicar una estructura metálica de 4 pulgadas, en promedio sus elementos constructivos, y le ponemos una boquilla, lo vamos a aplicar con un equipo Airless y vamos y le ponemos una boquilla número 5. Claro, boto la mitad de la pintura. ¿Por qué? Porque no hice o no seleccioné, no hice la mejor selección de la boquilla para mi problema, para mi necesidad. ¿Listo? Y lo peor de todo es que hace es que el señor de calidad no maneje el tema. Entonces le dejamos el tema ¿a quién? Al aplicador. Pero el aplicador no tiene la competencia para definir ese tipo de cosas. Entonces lo dejamos ahí como él pueda, ¿no? Como Dios le ayude. Ahí es una oportunidad de mejora. En eso hemos cambiado, yo creo que hemos cambiado mucho y estamos en un proceso en donde se han hecho cosas bien interesantes. Yo a los fabricantes de estructuras metálicas muy empeñados en este tema. Y nosotros en la Asociación Colombiana de Corrosión tenemos un programa de formación de estos señores aplicadores, y los fabricantes de estructuras continuamente nos mantienen consultando, nos dicen, oiga, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hay de nuevo? Cuando hay cursos para formar a los muchachos, los mandan, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso estamos avanzando. Me parece que es muy bueno, yo creo que eso hay que aplaudir. Seguimiento en el tiempo y evaluación del desempeño. Viene el mundo de los ingenieros de integridad, ¿no es cierto? Entonces, son esos personajes que le hacen el seguimiento en el tiempo a ver qué va pasando con el desempeño del recubrimiento. Pero ahí también, obviamente, vale mucho el apoyo del fabricante del recubrimiento, que también esté pendiente de cómo se está comportando su recubrimiento para el ambiente. Entonces, yo les hablaba de este estándar. Esta guía está basada en este estándar, ISO 12944. ¿Ok? Ese es un estándar bien interesante. Tiene 9 capítulos. La última versión es del 2018. Tiene 9 capítulos y en esos capítulos nos hablan precisamente de lo que nosotros estamos hablando aquí en este momento. Está desde la calificación del ambiente, es decir, desde conocer el ambiente hasta el proceso de aseguramiento de calidad, incluyendo la selección del esquema de recubrimientos. Todo eso está plasmado en ese estándar. Entonces nosotros en la guía nos apoyamos en este estándar precisamente para eso, para que pudiéramos tener esa consideración. Ok, entonces este estándar tiene, les decía, estos 9 capítulos. Nosotros estuvimos muy pegados del capítulo número 5, sistemas de pintura para protección de superficies metálicas fabricadas en aceros al carbón. Ahí está. Pero mira, el capítulo 2, clasificación de los ambientes, conocer el ambiente. ¿Ok? El capítulo 3, consideraciones de diseño para controlar corrosión. El capítulo 4, tipos de preparación de superficies. Mire, el éxito de un esquema de recubrimientos en gran medida está aquí. Mire, a veces la gente se pone a preparar superficies de una estructura metálica con métodos manuales, con métodos mecánicos. Eso es más costoso que hacerlo con chorro abrasivo. Lo que pasa es que si yo no tengo la logística se me complica. Pero yo puedo preparar más rápidamente, más económico, saco más económico el proceso si lo hago, por ejemplo, un brochor. Me puede salir mucho más económico. Sistemas de pintura de protección, el capítulo que cogimos, que lo vamos a detallar enseguida. Ensayos de comportamiento en el laboratorio. Eso es. ¿Se acuerdan que hay una partecita que les comentaba a ustedes que cuando uno necesita tomar la decisión de cuál esquema de recubrimientos voy a aplicar para una determinada necesidad que tengo, pues obviamente corro ensayos en el laboratorio y de esa manera puedo ver cómo se me comportan mis recubrimientos. Ya les cuento un poquito más en detalle. Ejecución y supervisión del trabajo de pintura. Lo veíamos por allá.
la interventoría, el control de calidad, el aseguramiento de calidad. Y en procesos de aseguramiento de calidad, el primer inspector de recubrimientos es el pintor. El señor que hace la preparación de superficie y la limpieza y la aplicación de la pintura, ese personaje es el primer inspector de recubrimientos. ¿Okay? Desarrollo de la especificación para obra nueva y trabajos de mantenimiento. Entonces ya es otro capítulo en donde le hablan a uno de cómo hacer una especificación, ya sea para obra nueva o para mantenimiento. Sistemas de pintura, protectores y métodos de ensayo y comportamiento en laboratorio de estructuras para ambientes de alta agresividad, como es el caso de ambientes marinos y situaciones afines. Ahí están los 9 capítulos con los cuales podemos trabajar o por los cuales podemos pensar de cómo diseñar un esquema de recubrimientos. Ok. No sé si parece que se me quedó la diapositiva. Pasé a una tablita, pero parece que no ha pasado, Isabel. Estamos en la tabla 1, ingeniero. Ah, estamos en la tabla 1. Ah, ok, perfecto. Pensé que no me iba a pasar. Listo. Entonces, en esta tabla hizo, en el capítulo 2, hizo algo bien interesante, y es, clasificó los ambientes, y los clasificó por su categoría de corrosividad. Entonces dijo que existía corrosividad en el ambiente, corrosividad C1, corrosividad C2, C3, C4, C5, hasta CX. Cada uno de esos niveles de corrosividad, los evaluaron de acuerdo a la pérdida de masa en una área determinada durante un tiempo determinado, un año. Entonces dijeron, por ejemplo, C1, perdemos menos de 10 gramos por metro cuadrado en un año, pero CX, perdemos entre 1.500 y 5.500 gramos por metro cuadrado en un año. Entonces, ellos hicieron una clasificación. Entonces, ustedes estarán pensando en este momento, ¿cómo hago yo para definir mi esquema de recubrimientos? Pues saber dónde estoy. Lo primero es saber en qué ambiente estoy, ¿no es cierto? Entonces, es valiosísimo entender en qué ambiente nos encontramos. Estas tablitas las tienen ustedes en la guía o las van a encontrar en la guía y le dicen dónde, le dan unos ejemplos de dónde tenemos un C3, dónde tenemos un C2. Entonces, a mí me toca fabricar una estructura metálica que se va a montar en una cubierta de un edificio, de una planta que procesa cárnicos. Entonces, yo busco aquí dónde puedo estar. Seguramente debo estar o en C3 o en C4. Entonces, en función de eso, defino los tipos de recubrimientos o de pinturas que voy a hacer. E igualmente lo hizo también, o definieron en esta norma para otras consideraciones. Por ejemplo, para inmersión en agua dulce, inmersión en agua, situaciones de materiales enterrados, como el caso de las patas de una torre de transmisión de energía, por ejemplo, mares de agua salobre, o sea, alta contaminación en offshore, etcétera, etcétera. Aquí está un poquitico más resumida la tabla, en donde da los valores y da algunos ejemplos. Entonces digo, por ejemplo, C4, plantas químicas, infraestructura de procesos industriales con alta condensación, cubiertas de piscinas, etc. C5, agentes químicos agresivos, condensación permanente, alta contaminación por vapores y cloruros, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ahí está la clasificación. Eso me facilita un poco el proceso. Ok, pero también tenemos un trabajo muy valioso que hizo la Universidad de Antioquia hace unos años en cabeza de unos doctores investigadores en el tema de corrosión. Ahí está el doctor Carlos Arroyave, el doctor Félix Echavarría, todo el grupo de trabajo de ellos. Y montaron unas estaciones de monitoreo de corrosión en el país para mirar a ver en qué ambiente podrían estar determinadas zonas. Este es un trabajo ya tiene algunos años. Por supuesto, está desactualizado, puesto que la última actualización de la norma es en el 2018, pero yo pienso es un trabajo bien valioso, bien bonito, bien interesante que ellos hicieron y alcanzaron a clasificarnos algunas zonas con el nivel de corrosividad. Entonces, ahí está el mapa de Colombia con sus niveles de corrosividad. Lo ideal en este momento sería actualizar ese mapa, saber cómo estamos. Sería un trabajo bien interesante. Ok, entonces,
Si entramos ya al tema de los recubrimientos, de cómo pintar una estructura metálica, decimos que finalmente un esquema de recubrimientos, ¿qué es? Una superficie metálica a la cual le colocamos una película que le quita el electrolito al proceso de corrosión, es decir, lo aísla. Y ese material, pues obviamente es un recubrimiento. Ese recubrimiento seguramente puede venir en 3 capas, en 2 capas, o en una capa puede venir, ¿no es cierto? Entonces, lo más común es encontrar recubrimientos en 2 capas, es decir, una película de base, una película de acabado. Sin embargo, cuando uno tiene ambientes muy agresivos, puede hacer un sistema triple, o sea, una base, una barrera y un acabado. Eso es lo usual que puede tener uno en esquemas de recubrimientos. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para definir cuál es la familia química que tenemos que utilizar para cada caso específico. ¿Listo? Nos apoyamos en ISO 12944, raya 5. Entonces ellos dijeron, oiga, pensemos en la durabilidad de un esquema de protección. Entonces sacaron estas categorías: baja durabilidad hasta 7 años, media durabilidad 7 a 15, alta durabilidad 15 a 25 y muy alta durabilidad más de 25. Pero obviamente eso a qué está pegado. Está pegado a la categoría de corrosividad que yo tenga, por supuesto. ¿Y a qué más puede estar pegado? Pues al esquema de recubrimientos que yo voy a diseñar o voy a plantear. Y ese esquema de recubrimientos, ¿a qué está pegado? A la familia química de los productos que selecciono. Entonces vamos para allá. Yo saqué aquí algunos apartes de ese estándar y dice directrices para la elección de un sistema de pintura adecuado. Entonces ellos dijeron, se determina la categoría de corrosividad. Listo, primer punto. Determinamos la categoría de corrosividad. O sea, ¿dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos? ISO 12944, raya 2 me ayuda a hacer eso. Se establece si existen condiciones especiales como microclimas que puedan resultar de una categoría de corrosividad superior a la que se vio. También me ayuda ISO 12944. ¿Por qué puede pasar eso? Yo tengo una estructura en una bodega. Es más, en una bodega se me pueden presentar microclimas. Entonces, tengo que pensar en el microclima más agresivo. Se busca en los anexos B y E la tabla que corresponda. Y allí dice que existe una serie de requisitos mínimos para los sistemas protectores de las categorías de corrosividad que pueden existir y de acuerdo a las durabilidades. Entonces, ahí hay unas tablas. Nosotros resumimos gran parte de esto y lo acomodamos a lo nuestro. Porque es que en una partecita de la norma me dice, oh, esto es una guía. Y ustedes tienen, le dice ahí, dice la guía al usuario, usted tiene la obligación de revisar y de acomodar sus espesores de acuerdo a su categoría. Entonces nosotros subimos en algunos casos los espesores de acuerdo a las experiencias, al conocimiento de estos profesionales que estuvimos en el trabajo. ¿Listo? Entonces, se identifica en la tabla aquellos sistemas de pinturas con durabilidad requerida. Ese es el otro punto. Entonces, decimos, oiga, ¿en dónde estoy y qué durabilidad quiero o qué durabilidad necesito? Se consulta al fabricante, mira lo que dice la norma, se consulta al fabricante de la pintura para confirmar la elección y determinar que el sistema de pintura disponible corresponde al sistema de pintura seleccionado. ¿Eso qué quiere decir? Que los fabricantes de recubrimientos tienen algunas variantes en sus formulaciones. Entonces, yo le planteo al fabricante mi problema y él obviamente me da la guía de cómo puede ser eso, de cuál podría ser o hacia dónde me podría dirigir. Por eso la importancia, yo he visto asesores de las fábricas de recubrimientos muy buenos, personajes que tienen muy buena formación y conocen de este tema. Eso es bien interesante. Cuando uno tiene con quién hablar, es decir, cuando uno tiene con quién poder discutir este tema, es bien, bien chévere. Entonces yo creo que eso nos ayuda muchísimo. Ok, aquí hay unos términos para poder entender la tablita que vamos a ver enseguida. Y nos dice que podemos tener alquídicos, lo definieron como AK, AY como acrílicos, EP como epóxicos, PU como poliuretanos, SI, PSI como inorgánicos de zinc, que son silicatos ricos en zinc. Y nos definieron también unos términos que es NDFT, que es el espesor de la película,
y MNOC, que es el número de capas. Eso es lo que van a encontrar ustedes en esas tablas. Sin embargo, nosotros en la guía número 5 ya lo volvimos a lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces no escribíamos acá, sino escribimos alquídico, ¿sí? Porque ese es el lenguaje nuestro, eso es lo que nosotros manejamos. Ahora también de las que diseñamos o colocamos en la guía. Pero mire esta otra notica que tiene la norma que me parece bien interesante. Dice, las tecnologías de recubrimientos innovadoras, porque es que esto cambia todos los días. Es más, esta norma, su última actualización fue en el 2018, pero si uno se va a una fábrica de pinturas, seguramente la fábrica de pinturas ha hecho muchos cambios del 2018 a hoy. Uy, claro, la tecnología ha cambiado considerablemente. Esa es precisamente una de las filosofías en una fábrica de pinturas. Estar cambiando, ir mirando qué cosas nuevas van saliendo e ir incorporando a las fórmulas cosas nuevas. Ya cuando encuentra uno productos que tienen 20 años y sigue siendo el mismo producto, empieza uno como a preocuparse, ¿cierto? Podrían proporcionar, si existen, dice, podrían proporcionar una protección anticorrosiva equivalente con un espesor de película inferior, mira, con un espesor de película inferior y o un número menor de capas aplicadas sobre el recubrimiento. Miren que la norma es laxa en ese sentido. Casi que le dice a uno, pilas, póngale sentido común al tema y mire la problemática que usted tiene y mire lo que está sucediendo en el mercado. El comportamiento de estas nuevas tecnologías, yo lo subrayé ahí, debería comprobarse mediante una combinación de experiencia, y en Aeroponis colocan aplicaciones de campo que son evaluadas periódicamente, y ensayos de desarrollo de producto, y ensayos de laboratorio. Entonces mira que le piden a uno experiencia en campo y ensayos de laboratorio. Y le dicen, y diríjase a ISO 12944-6. Eso me parece valiosísimo, porque yo puedo sacar una tecnología muy valiosa, muy interesante, pero es que mi problema es muy particular. Entonces, es posible que por más buena que sea esa tecnología, de pronto para mi ambiente no es. Entonces, evalúe en campo y evalúe en el laboratorio, le dice a uno la norma. Y aquí están las tablitas que ustedes encuentran en la norma, nosotros ya las climatizamos y las volvimos al lenguaje nuestro. Aquí está, por ejemplo, dice tabla C2, sistemas de pintura para acero al carbono por categoría de corrosividad C2. ¿Ya se acuerdan de lo que dijimos de la C2? Es una categoría relativamente moderada, no hay mucha contaminación, podríamos tener en esta categoría un centro comercial, por ejemplo, en una ciudad no costera, ¿ok? Entonces, mire que le pegaron en la última columna. Dijeron durabilidad. Entonces le dicen a uno, ¿qué durabilidad quiere usted? ¿Baja, media, alta o muy alta? Entonces yo digo, no, yo quiero una durabilidad baja. Ah, bueno, ¿quiere durabilidad baja? Entonces coja el sistema. Mire la primera casilla, la primera columna de la tabla. Dice, número de sistema. Dice C2 porque corresponde a la categoría C2. 01.01, o sea, es el sistema 1 para la categoría 2. Entonces, ¿qué le dice a uno? Usted puede trabajar con un alquídico o con un acrílico. Y el recubrimiento puede tener como pigmentos anticorrosivos misceláneos. Misceláneos puede ser óxido de hierro, fosfato de zinc, alguno de ellos. ¿Ok? Póngale una capa, póngale un espesor de 40 a 80 micras y como segunda capa puede utilizar un acrílico o un alquídico y también puede colocarle entre 1 y 2 capas de tal manera que llegue a 80 micras. ¿Eso cuánto le da? Durabilidad baja. 80 micras, durabilidad baja. ¿En un ambiente qué? C2. Pero cojamos un ambiente, pensemos en una durabilidad alta. Entonces, ahí en la segunda flechita roja que está a la izquierda, en el sistema C2.07, me dice, coja un epóxico con un poliuretano o con un inorgánico de zinc. Esta norma habla mucho de los inorgánicos de zinc, o sea, los ricos en zinc. Básicamente los ricos en zinc. O sea, para ellos los ricos en zinc es lo mejor. ¿Ok? Y tienes razón, ¿no? Porque el zinc se comporta como un ánodo de sacrificio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué le dijeron ahí? Puede coger un espesor de película de 60 micras y le puede dar una durabilidad alta si lo hace con rico en zinc. Si lo hace con rico en zinc. Es más, si quiere una durabilidad muy alta, entonces le coloca un inorgánico de zinc, luego le coloca un epóxico o un poliuretano o un acrílico inclusive. Y haga 160 micras. ¿Y cuánto va a tener usted? Muy alta. Eso es lo que le está diciendo esa norma. Pero cojamos otro rápidamente. Pensemos en este.
Un C5 es un ambiente agresivo. Un C5 podríamos estar ¿en dónde? Podríamos estar en un ambiente industrial, pensemos en Mamonal, en Cartagena, un ambiente industrial costero, ¿ok? Entonces, pensemos que vamos a necesitar una durabilidad muy alta. Entonces, durabilidad muy alta. ¿Qué me dice? Coja un zinc. Mire que en ese, yo lo encerré en un circulito. Mire que todo lo que es durabilidad alta, muy alta o media, más bien media, alta y muy alta, zinc. Pide zinc. ¿Ok? Entonces, ¿qué le dice a uno? Por ejemplo, para la muy alta, durabilidad muy alta. Entonces, ¿qué le dice? Coja un zinc, aplique entre 60 y 80 micras y al final complete con epóxicos y poliuretanos 320 micras. Y va a tener usted una durabilidad muy alta con ese esquema. ¿Okay? Entonces, es una guía bien chévere porque le permite a uno definir de acuerdo a una durabilidad el esquema de pintura y los espesores de película. ¿Okay? Lo importante que es lo que nos decía allí en el cuadrito y en la sugerencia. Ojo, ubíquese en qué ambiente está. ¿Listo? Ubíquese en qué ambiente está y qué durabilidad quiere. Aquí está ya una de las tablitas de la guía. Esta sí es de la guía. Esto es una copia de la tabla de la guía que van a tener ustedes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para un C2. Para un C2, entonces, yo cogí aquí el sistema 3. Mire que ahí donde está la flechita, dice C2.03. Ese es el sistema 3 de la categoría 2. ¿Qué me dice? La resina con que usted va a trabajar, o el grupo genérico químico, alquídico o acrílico, puede trabajarlo. El pigmento puede ser un miceláneo. Un miceláneo puede ser un óxido de hierro, un fosfato de zinc. ¿Y qué le dice? Coloque una primera capa entre 60, de 60 a 180 micras, ¿cierto? De 60 a 160 micras, perdón. Y hágalo entre alquídico y acrílico, ¿ok? De tal manera que al final usted puede tener una capa final de 160 micras. ¿Cuánto le va a durar eso? Alto. Le va a tener una durabilidad alta. ¿Ok? Entonces, mire el uso que puede tener una tablita de estas. Muy interesante. ¿A quién le sirve esto? Le sirve al diseñador del proyecto. ¿A quién más le sirve? Al estructurero que tiene que licitar o al contratista que fabrica estructuras metálicas que tiene que licitar. Y él puede decir, mire, aquí está esta tabla, aquí tengo este soporte, yo le ofrezco esto. Pero ¿qué problema tienen nuestros fabricantes de estructuras metálicas? Desafortunadamente, si ellos se van con toda esta información, un estructurero, pues una fábrica de estructuras metálicas serio, detallista, responsable, se presenta allá y él lleva su sistema. Pero si no, si la persona que va a evaluar no lo evalúa en las mismas proporciones que se presentaron los demás, pues lo deja por fuera. Porque dice, no, pues usted sale muy costoso, ¿cómo va a cobrar todo eso por los recubrimientos, por el control de corrosión o por la pintura de eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos un problema y es la competencia de la persona que va a hacer ese tipo de evaluaciones. Si es que dan la libertad para que yo proponga el sistema. Entonces, ¿qué le toca hacer al ingeniero que va a ofertar su estructura metálica? Dar alternativas y decir, mire, yo le ofrezco esta con esta durabilidad de acuerdo a ISO 12944. O le ofrezco esta otra con esta durabilidad de acuerdo a ISO 12944. Esta vale tanto y esta vale tanto y decida usted. Creo que va a ser lo que ellos tienen que manejar. Miremos aquí otra tabla de la guía. La C4, o sea, categoría 4, y cogí un sistema, cogí el 10, el sistema 10. Ese sistema 10 me dice que me puede dar una durabilidad alta. Entonces, ¿cómo logro yo una durabilidad alta? Entonces, con una película rica en zinc como imprimante, o sea, pigmentos de zinc, con epóxicos, poliuretanos, para que al final tenga 200 micras. Y ahí voy a tener una durabilidad alta, o sea, alrededor de 15 años, con ese esquema de recubrimiento. Más, si uno va a fabricar una estructura metálica, uno va a montar una estructura metálica en una planta donde nunca más va a tener la oportunidad de darle una buena preparación de superficie. Oye, ¿yo por qué no lo hago con un sistema como el 10, por ejemplo? Mire, lo importante de eso es que la persona que va a hacer la evaluación sepa ponerle números a eso y traer eso a valor presente. Y decir, mi inversión hoy vale tanto y mi durabilidad vale tanto y gano tanto. Eso es la parte interesante que puedo. Bueno, ya para finalizar, quiero comentarles que la guía tiene una información como la que están viendo ustedes acá, tiene
tiene toda la normatividad en los estándares de preparación de superficie, toda la fundamentación de corrosión, tiene la guía para elaborar una especificación, nosotros la llamamos una buena especificación, la normatividad de preparación de superficie, decíamos, toda la información de tecnología de recubrimientos, que es un epóxico, un acrílico, un vinílico, etcétera, 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 un diseño de esquema de recubrimientos, un método, los métodos de aplicación, toda la información de los métodos de aplicación, el aseguramiento de la calidad, cómo se hace, qué norma lo cobija cada uno de los ensayos, etcétera, etcétera, y las actividades que pueden existir en mantenimiento de estructuras metálicas, y también el tema de seguridad en aplicación de recubrimientos. ¿Okay? Eso, básicamente, este es el cuerpo de la guía. Me parece que es un trabajo bien interesante que aporta y obviamente nos ayuda a todos a mejorar el nivel tecnológico de quienes estamos involucrados en el control de corrosión de las estructuras metálicas. Espero haber aportado al tema y que obviamente esto nos apoye en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos a diario. Ingeniero Iván, hasta aquí llegué. No sé si hay dudas, hay inquietudes, tal como lo teníamos programado hasta las 7. Sí, Kilian, muy puntual, muy cumplido tú. A las 7 terminaste. Muy bien. Bueno, sí, no, preguntas muchísimas, sobre todo en este campo de protección contra la corrosión, siempre hay dudas. Vamos a hacer algunas de las que han dejado en el chat. En este momento, pues abrimos el chat para los participantes. De todas formas, se han hecho algunas ya. Voy a arrancar con una. ¿Cómo se pueden relacionar la protección contra la corrosión y la protección contra fuego? ¿Son complementarias? ¿Alguna cubre una a la otra? ¿Son excluyentes? Ok, interesante. La protección a la corrosión es independiente a la protección al fuego. O sea, no podemos pensar. Isabel, yo no sé si no ha terminado de formular la pregunta. Tuvimos un pequeño corte, ingeniero. ¿Sí? ¿Señora? Sí, tuvimos un pequeño corte. No, pues ya quedó hecha. Bueno, ok. Entonces, le decía Iván que la protección de la corrosión es independiente a la protección al fuego. No, o sea, si yo tengo una estructura metálica y necesito protegerla contra el fuego, tengo que primero protegerla contra la corrosión. La protección al fuego no protege corrosión, no protege corrosión. Entonces, mire, si yo llego a aplicar protección al fuego sin haber protegido corrosión, puedo generar corrosión debajo de la película de intumescente y después se me descascara todo, se cae todo el recubrimiento. O sea, es independiente. Entonces, primero hago mi protección a la corrosión y luego hago mi protección al fuego de acuerdo a los cálculos y a los diseños respectivos. Perfecto, clarísimo. Bueno, eso puede hacer modificar los costos, incrementar los costos, que es una de las inquietudes del mercado, ¿no? Isabel, ¿se me escucha? Sí, lo escuchamos, Iván. Sí. Bueno, listo. Yo no sé, hoy el frío bogotano me dañó el internet, está como caído, eso no sé, bueno. Decía Kilian, pues que proteger contra la corrosión y proteger contra fuego, pues incrementa el valor de la estructura. ¿Podríamos tener un dato como aproximado de eso? ¿De esos procesos? A ver, Iván. Nosotros tradicionalmente hemos venido haciendo protección a la corrosión, o sea, tradicionalmente se ha venido realizando el control con recubrimientos en estructuras metálicas, que después de que salió el estándar o la norma NSR 2010 con el capítulo J, entonces se adicionó el tema de la protección al fuego por la normatividad mundial, porque eso no solamente es aquí en Colombia, es una normatividad mundial que se dio. Entonces, por supuesto, incrementó los costos. Pero es que aquí desafortunadamente se están cometiendo errores. Estamos pensando que si tenemos una estructura metálica, por ejemplo, una estructura metálica de un edificio en donde vamos a aglomerar gente, vamos a tener oficinas, que todo tiene que ser protegido contra el fuego. No, eso no es. Eso no es. Hay que hacer una curva, un estudio de fuego, y hay casos en los cuales uno ve que la gente protege contra el fuego sin necesidad. Y uno dice, ¿pero por qué hacen eso? Si eso lo que está es incrementando los costos. Es más, a veces en las especificaciones técnicas
dice, necesitamos 2 horas de protección al fuego. Y uno dice, pero ¿por qué 2 horas? ¿Con qué? Porque a todo le ponen 2 horas. No, eso no. Hay casos en los cuales no hay necesidad de ponerle las 2 horas y hay casos en los cuales los elementos que hay que proteger contra el fuego son mínimos comparado con toda la estructura metálica que se construyó. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora grandísima, Iván, grandísima, porque eso finalmente, como usted dice, sí nos está incrementando los costos innecesariamente. Sí, es muy común ver en planos de estructuras metálicas que diga todos los elementos se protegen contra fuego, ¿no? Todos. Y si pues uno comienza a pensar, uy, me faltó proteger contra la corrosión, pues por eso el comentario que hacía, eso va incrementando costos. Sí, señor, así es. Bueno, otra pregunta. ¿La norma ISO 12944 ha estado o estará incluida en NSR? No, en este momento no está. En este momento no está. Realmente esa es una iniciativa nuestra, pensando en la utilidad que tiene este estándar. ¿Iván está hablando o Isabel? No, yo no. ¿No? Ok. No, esa es una iniciativa nuestra que realmente ya la tomaron otros sectores. Por ejemplo, el sector de hidrocarburos ya la implementó. El sector de hidrocarburos saca sus especificaciones técnicas para sus tanques y sus tuberías pensando en ISO 12944 y con la metodología ISO 12944. Pero por supuesto, no la he visto en NRS 2010 en el capítulo J. Es que ahí apagué el micrófono porque como que hay retorno o algo así. Bueno. Ok, gracias, Kilian. Por aquí es una pregunta, dice, para ciudades ubicadas por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué consideraciones se deben tener, por ejemplo, para corrosión, por condensación o en algunas plantas que esa condensación se quede pegada en los elementos metálicos? Kilian. Listo, Iván. No es que vi que estaba Ok. moviendo los labios, pensé que estaba todavía hablando. Ok. No, realmente el tema, independientemente de qué altura tengamos, tenemos que ubicar el nivel de corrosividad de la zona. Porque yo puedo estar aquí en Bogotá, estamos a 2.600 metros y obviamente tenemos situaciones en las cuales podemos estar en C3 y podemos estar en C4 en algunos casos, depende de donde estemos ubicados. Pero por allá hablaba de condensación. Mire, desde que haya condensación, hay corrosión, porque hay electrolito. Porque si hay condensación sobre la superficie está mojada. Si la superficie está mojada, hay electrolito. Si hay electrolito, hay flujo de cargas eléctricas y hay flujo de cargas eléctricas a través de iones y obviamente a través de la superficie metálica, que son el flujo de los electrones. Entonces hay corrosión. Entonces ahí lo que tenemos es que aislar la superficie del recubrimiento. Si solamente tengo condensación en un ambiente donde no tengo elementos contaminantes críticos, podría estar en un ambiente C3, inclusive en una categoría de corrosividad C3, y lo podría hacer inclusive con un alquídico. Y miro qué durabilidad necesito. Necesito, no sé, 3 años. Me voy con un sistema alquídico y le pongo 6.000, 7.000 entre base y acabado. Ya, tranquilo, llego a mis 3 años sin ningún problema. Perfecto. Aquí como complementario a lo que estábamos mencionando ahora, hay regiones del país y determinadas obras donde puede obviarse la protección contra la corrosión. Por ejemplo, cuando se va a cubrir con drywall o con concreto, cuando hay un cielo raso. Lo contempla la norma, pero le dice, ojo, por ahí en alguna partecita le dice, ojo, si puede haber condensación, hay corrosión. Y obviamente se le va a generar un daño en el material metálico. Entonces, es más, por ejemplo, en los elementos huecos, la norma le dice a uno, si usted logra sellar y puede garantizar
que no va a tener electrolito en las superficies internas de ese material hueco, por ejemplo, un perfil en U, una tubería cuadrada en acero al carbono, yo la puedo sellar y por dentro no voy a tener corrosión, porque realmente aíslo el ambiente aíslo la superficie del ambiente externo. Pero el problema es que tenga condensación. Si tengo condensación, si hay un drive o hay alguna cosa de esas y hay posibilidades de condensación, hay corrosión y se deteriora. Entonces, y si es una construcción en donde uno aspira que esa construcción vaya a durar, no sé, 20 años, 50 años, alguna cosa de esas, por lo menos uno debería de aislar la superficie con un esquema alquídico. Ok, Kilian. Bueno, estos temas son de unos procesos que nos faltan a nosotros como de cultura y es el procedimiento, o bueno, los procesos, perdón, de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo detectamos que una estructura requiere mantenimiento? ¿Por tiempo, espesores, por aspecto? ¿Cómo hacerlo? Ok. Realmente, sí, como lo decía Iván, hay casos en los cuales uno encuentra que le empiezan a aparecer punticos de corrosión. Ese ya es un síntoma que tengo que hacer mantenimiento. Pero yo puedo tener estructuras en las cuales puedo considerar unos planes de integridad de mi activo, haciendo, por ejemplo, repintes en los elementos cuando la superficie va cambiando de tono, porque si la superficie cambia de tono, algo está pasando. Algo está pasando. Alguien está atacando el recubrimiento o el recubrimiento no es capaz de soportarme las consideraciones del entorno. Entonces, básicamente es un aspecto de inspección y de programas de integridad. Perfecto. Esta pregunta está bastante específica. Voy a leerla tal como está. Una estructura metálica en ambiente costero, expuesta al aire, al agua, por ejemplo, un poste en la playa, y una estructura en el mismo ambiente costero, totalmente aislada de la brisa y el ambiente, por ejemplo, una vigueta de entrepiso confinada entre placa y cielo raso, ¿deben evaluarse bajo el mismo criterio de ambiente? No, son ambientes diferentes. Son ambientes diferentes. Recuerden ustedes que la corrosión es la reacción del material con su entorno. El entorno para el poste, pensemos en algo que me ha llamado la atención en el malecón de Barranquilla, postes metálicos fabricados en acero al carbono corroyéndose. Y uno dice, oiga, ¿qué pasó aquí? Algún error cometimos para que eso se esté corroyendo en tan poco tiempo. ¿Ok? Entonces, el ambiente del poste, a pesar de estar en la costa, es diferente al ambiente de ese elemento metálico que está dentro de una construcción, dentro de una edificación. Ya el ambiente es diferente. Entonces, ahí tengo que caracterizar el ambiente en cada uno de ellos y tomar la decisión con qué recubrimiento voy a colocar. No debo de colocar el mismo recubrimiento para el poste metálico que el mismo recubrimiento para la vigueta que está ya dentro de la construcción y dentro de la edificación. Totalmente diferente. Perfecto. Bueno, esta persona tiene una inquietud que a mí también me ha pasado por la cabeza. ¿De qué depende el tiempo de secado de cada pintura? ¿Cómo sabemos si ya está seca la capa? Ok. El tiempo de curado del recubrimiento depende en primera instancia de la fórmula. Eso es formulación del químico formulador con todas sus paticas de araña que le echó a su fórmula de tal manera que le complete unas características al final de un determinado tiempo. Esa es la primera variable. La otra, el entorno, la temperatura. Recuerden ustedes que los recubrimientos son polímeros y esos polímeros están curando por salida de solvente o por reacción química en alguno de los casos, como el caso de los epóxicos. Ellos sale solvente y reacciona químicamente. Para que haya reacción, la temperatura es un catalizador de la reacción, entonces la temperatura le ayuda. La otra consideración es la humedad, por ejemplo, las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales, específicamente la humedad, le ayuda o define más bien el tiempo de curado. Esos tiempos me los tiene que dar el fabricante de recubrimientos. La mayoría de las fichas técnicas de los fabricantes le arman a una tablita y le dicen
a 20 grados pasa tal cosa, a 25 tal cosa, a 40 tal cosa. Entonces le dan a uno una tablita para uno tener como un índice, como una guía de movimiento. ¿Listo? Pero hay casos en los cuales la gente comete errores en aplicarle un solvente, por ejemplo, diferente al que recomienda el fabricante. Ya le cambió todo, le cambió todo, le cambia todo. O de pronto el muchacho se equivoca y le aplica más catalizador del que dice la ficha técnica o menos catalizador del que dice la ficha técnica. Le cambia a uno todo. Mire, ese muchacho le puede dañar a uno todo el esfuerzo de ese doctor formulador que tiene el fabricante. Porque normalmente ellos tienen unas personas que son investigadores. Esos personajes gastaron tiempo, pero mucho tiempo, buscando cuál es la mejor relación de mezcla, cuál es el tipo de catalizador que debe llevar eso. Y ese muchacho llega y le cambia eso. Es más, uno los escucha a ellos, diciéndole, ese ingeniero está molestando para que entreguemos rápido esa obra, echémosle un poquito más de catalizador y verá que esa vaina seca más rápido. Ya, se acabó todo el esfuerzo que hizo el químico formulador. Entonces, eso es muy, muy valioso. Perfecto. Esa es una pregunta de las buenas, ya que estabas hablando de eso, Kilian. ¿Quién es o quién debe especificar el tipo de protección y sus espesores para una estructura de acero determinada? En las tablitas que vimos, ahí nos definen los espesores para una determinada categoría de corrosividad y una vida esperada. Entonces, esa me parece que es una de las utilidades grandes que puede tener esta guía, que le dice a uno con qué espesor de película debo de proteger esa estructura metálica si necesito una vida determinada en un determinado ambiente. La tablita me lo da. Ok, pero ¿quién debería ver la tablita y decirlo, digámosle así? Ah, ya, ok, entendido. No, eso es el calculista y el diseñador de la estructura metálica debería ser el que le dice a uno eso de acuerdo a los requerimientos del dueño, porque es que el dueño del activo seguramente le dice al calculista, yo necesito fabricar una estructura que va a soportar esto o que va a cumplir con estas condiciones de trabajo y yo aspiro a tener tantos años de vida. Claro. Perfecto. Esta pregunta bastante específica, porque algunas veces los colores de las pinturas van desapareciendo u opacándose. Eso es fórmula. Eso es fórmula. Ahí sí nos toca es irnos al formulador. ¿Qué fue lo que él hizo? Ojo, sin embargo, el tema es la familia química que yo utilicé. Entonces, los epóxicos, por ejemplo, y si ustedes leen en detalle la norma, ellos, bueno, y en la guía también está, en la guía está esa información. Hay productos que son muy sensibles a los rayos solares. El caso de los epóxicos en rayos solares cambian de tono, pierden brillo, es más, a veces se manchan por partes, depende de la forma como les dé el sol, depende de la humedad, depende de las condiciones ambientales que tengamos. Entonces, depende de la familia química y si tenemos una familia química o un grupo químico genérico de dos fabricantes y es la misma familia para los dos fabricantes. Uno cambia de tono y el otro no cambia de tono, es un problema de la fórmula. Es un problema de fórmula. O sea, alguien le echó unas paticas de araña con mayores condiciones, con mayores características de desempeño que las del otro personaje. Por eso es que la norma le dice a uno, ojo, evalúe en el laboratorio eso. Porque usted puede encontrar, de acuerdo a este estándar, que le dice aplique poliuretanos, pero el poliuretano de la marca A es diferente al poliuretano de la marca B. A pesar de que uno creería, es el mismo poliuretano. No, no es cierto. Entonces, por eso es que hay que evaluar en el laboratorio precisamente ese tipo de cosas. Y eso es muy sencillo. Escoger una probetica, una lámina, pintarla con el recubrimiento que me da el fabricante, el recubrimiento, llevarla a un dispositivo que se llama la cámara UV, de acuerdo a una norma ACTM, y tranquilamente, en 500 horas ya sé cómo se está comportando cada una de las marcas. Eso es muy usual. Nosotros en Ascor hacemos ese tipo de estudios para las empresas que a veces nos piden y nos dicen, yo quiero evaluar estos 3 proveedores de recubrimientos. Quiero saber cuál es el que mejor comportamiento tiene. No, eso se puede hacer. Nosotros lo hacemos. Ya, ok. Por acá también nos preguntan, ¿cómo es el proceso constructivo de la protección catódica sobre la tubería y tanques de almacenamiento? Ok, listo. Yo tengo una tubería enterrada. Eso aplica para tuberías enterradas.
para tuberías enterradas, para fondos exteriores de tanque si es con corriente impresa, es decir, si le conecto un cablecito que viene desde un alimentador de corriente. Porque puedo tener también protección catódica, que finalmente es lo mismo, con ánodos de sacrificio en el interior de un tanque o inclusive en una estructura metálica. Yo podría hacer eso, pero siempre y cuando esté en inmersión continua. Por ejemplo, una estructura metálica de un floculador, que es estructura metálica que va a estar dentro del tanque, yo podría hacer ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, uno hace unos cálculos matemáticos y hay unas fórmulas, unas ecuaciones que le dicen a uno cuánta corriente necesito suministrar para proteger una masa determinada de acero. Entonces, hago esos cálculos y, bueno, ¿y con qué tiempo? ¿Qué tiempo espero? Entonces, con esa información me devuelvo y calculo la cantidad de corriente y con la cantidad de corriente que necesito, entonces yo puedo programar mis equipos para que le suministren esa corriente a la tubería enterrada, por ejemplo. Pero recuerden que uno puede hacer protección catódica o con corriente impresa o con ánodos de sacrificio. Los ánodos de sacrificio son unas masas de metal que normalmente son o magnesio o zinc, que las entierro ahí al lado del tubo. El tubo enterrado pasa por acá y ahí al ladito yo hago un hueco y entierro unas masas de zinc, unos bloques de zinc, y se los conecto con un cablecito al tubo. ¿Qué hace el zinc? Resulta que el zinc tiene la capacidad de proteger al hierro porque le manda cargas eléctricas negativas al hierro. Cada que él manda cargas eléctricas negativas al hierro, impide que el hierro se vuelva un ion, es decir, un ion positivo. Al impedir que se vuelva un ion positivo, no hay corrosión. Entonces, esa es la filosofía de la protección catódica, calcular la cantidad de corriente que se requiere para proteger una determinada masa en un determinado número de años. Ok, perfecto, Kilian. Bueno, ya hemos sobrepasado el tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Kilian, muy precisas. Agradecemos a todos los participantes de esta sesión. Les recordamos que en el chat se encuentra el enlace para diligenciar la encuesta. Hasta el momento se han enviado todas las memorias de los eventos pasados a los que han diligenciado esta encuesta. Si no las han recibido, por favor revisen la carpeta de spam o correo no deseado y agreguen pues la dirección coordinación@icca.com.co como contacto. Bueno, hubo unas preguntas que no alcanzamos a tratar. Pueden ser enviadas a través de nuestra sección Pregunte a la ICCA, que la encuentran en nuestra página web icca.com.co. Estamos pues en el ICCA muy contentos, ya es la guía número 5. Pueden completar su colección adquiriendo esta número 5 en versión impresa en nuestra tienda virtual www.tiendavirtualicca.com.co. El precio de esta guía es de 50.000 pesos e incluye el costo del envío. En el chat se va a dejar el enlace de acceso. Bueno, nuevamente agradecimientos por su asistencia y principalmente a los patrocinadores Inhierro S.A., SICA Colombia SAS, Pintuco Colombia SAS y Ascor. Ellos se vincularon como patrocinadores. Tuvimos una asistencia del orden de 130 personas. Kilian, entonces ya para terminar, despídete pues de los asistentes. Ok, Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron, que asistieron, que preguntaron, que estuvieron pendientes de esta conversación. En términos de pintura, esto es un brochazo. Apenas creo que estamos iniciando y aspiro a que tengamos muchos éxitos en cada una de las actividades y los trabajos que desarrollan ustedes. Y pues por supuesto que a todos nos vaya muy bien. Muchas gracias al instituto por invitarme, por participar. Muchas gracias a las personas que participaron en la elaboración y en la revisión de este documento y a las compañías que también aportaron para el desarrollo de esta guía. Así que les deseo muy buenas noches a todos. Ahí quedan mis datos.
Si les puedo aportar en algo, por favor escríbanme y quedo muy pendiente. Buena noche para todos. Muchas gracias. Kilian, muchísimas gracias. Les recordamos que el ICSA abrirá una convocatoria para que se postulen los artículos en las diferentes secciones de nuestra revista Construcción con Acero. Los artículos elegidos serán publicados en futuros números de esta edición, de estas ediciones de la revista, perdón. Próximamente se les estará compartiendo las condiciones para participar. Inscríbanse en nuestros próximos webinars. Por ejemplo, el 4 de noviembre, que es la próxima semana a las 5 de la tarde, ojo, con la hora 5 de la tarde, estaremos participando con la nueva realidad del mercado del acero por efectos de la pandemia, con los invitados internacionales Alejandro Wagner, quien es el director ejecutivo de Alacero, y Marcel Oleg, quien es el director ejecutivo de Acesco International S.A. Este evento es organizado por la ANDI, Alacero y el ICSA. El miércoles 10 de noviembre, ojo, miércoles 10 de noviembre, a las 6 de la tarde, tendremos el panel de conexiones sísmicas y no sísmicas con los ingenieros Luis Garza y Miguel Peralta. En el chat se va a dejar el enlace para la inscripción correspondiente. Recuerden que las memorias y el certificado de asistencia de la conferencia serán compartidas a los correos electrónicos de quienes diligencien la encuesta. En la tienda virtual del ICSA podrán adquirir nuestro material técnico y además inscribirse a nuestros próximos eventos. También les recordamos que tenemos disponible el canal en YouTube ICSA Colombia, ICSA-Colombia, en donde encontrarán los webinars que se han realizado. No siendo más por el momento, esperamos contar con la asistencia de ustedes en nuestras próximas sesiones. Nuevamente agradecer su participación y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias.